Hola, ¿qué tal amigos de Lo que la gente pregunta? Comienza el periodo lectivo 2014-2015 y también arranca el conflicto universitario. La Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela tuvo una asamblea para discutir sus inquietudes a propósito del presupuesto de esta casa de estudios y de las acciones que decidirán emprender para hacer que su voz sea escuchada y respetada. Para conversar de este tema nos acompaña el profesor Héctor Moreno. El profesor Héctor Moreno es el secretario general de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela. Muchísimas gracias, profesor, por estar con nosotros en Lo que la gente pregunta. ¿En qué consistió la reunión? ¿Cuáles son los antecedentes y cuáles fueron las decisiones? Bueno, desde el mes de septiembre, la Junta Directiva de la Asociación de Profesores, representada por todos los coordinadores de las distintas seccionales y los directivos secretarios, estábamos pasándole revista a dos temas importantes. Uno que tiene que ver las condiciones de vida y las condiciones de trabajo del docente UCEBista. Producto de ese análisis y producto de las cosas que hemos venido nosotros como dirigencia analizando en relación a esos dos temas, decidimos en septiembre hacer una Asamblea General de Profesores el día de ayer, un poco para expresarle a los afiliados cómo el gremio está observando paulatinamente y progresivamente el deterioro en esas dos áreas, en sus condiciones de vida, que tiene que ver la posibilidad de tener un poder adquisitivo cónsono al rol de un profesor universitario, que implica formación académica y desarrollo académico, y condiciones de trabajo a lo interno de la universidad que permita llevar la alta misión que tenemos los profesionales en el área de la docencia, de establecer un proceso de enseñanza-aprendizaje para la nueva generación de relevo de este país y, por supuesto, para el desarrollo productivo de este país. ¿Cuál es la realidad de ese análisis? Bueno, producto de ese análisis, cada día tú observas en esas áreas. En el área de las condiciones de trabajo, cada día tú observas que tu puesto de trabajo, tus condiciones materiales que requieres para poder dar esas clases en el área académica, las condiciones que requieres para investigar, las condiciones que requieres para hacer extensión, cada día son más paulatinas, son más deterioradas. Eso es lo que hace que uno está observando como gremio, que la calidad de docencia que estamos los docentes hoy en la universidad y la institución que está dando, cada día uno pueda ponerla, que no es de la mejor calidad que uno quisiera. ¿Quién es responsable de proveerle esos recursos? ¿El rectorado o el Estado? De acuerdo a la ley de universidad y de acuerdo a la Constitución, el Estado. El Estado a través de sus instituciones. ¿Cuáles son sus instituciones? El órgano rector de lo que implica el sistema educativo, en este caso universitario, que es el Ministerio de Educación Superior, y la OCSU, que sería la Oficina Central de Planificación. Y en conjunto y en sintonía con las instituciones educativas, en este caso las universidades, amparado de lo que uno llama su autonomía financiera, académica y administrativa. En un conjunto de instituciones del Estado se ponen de acuerdo de cuál es la misión y cuáles son los planes que se requiere para el país desarrollarlo positivamente en un largo y un mediano plazo. Podríamos decir en pocas palabras que el dinero no alcanza. El dinero no alcanza y además es insuficiente. Y además cada día con mayores dificultades, porque la universidad no escapa a la realidad del país. Cada día los precios suben más, cada día hay un mayor desabastecimiento de productos. Entonces, aquellas disciplinas como las ciencias aplicadas que requieren para la enseñanza del estudiante reactivos, materiales, por ejemplo, hoy se hace muy difícil que un estudiante de bioanálisis, por ejemplo, consiga reactivos para enseñarle en la vivencia práctica las situaciones que tiene que ver en su proceso de enseñanza. Año a año nosotros escuchamos por parte del profesorado, puertas adentro, que cuando manifiestan su queja de la realidad de las universidades, sobre todo el sector público, uno de los elementos, uno de los lugares comunes es que el presupuesto se reconduce año a año. ¿Cuál es la realidad en este aspecto en el 2014? Bueno, mira, hay que reconocer que el gobierno ha generado, desde que está el ministro Moncada, una política en tratar de lo que uno entiende y que interpreta, tratar de minimizar, debilitar y colocar en minusvalía el sistema tradicional universitario. Porque ellos, así como en el sistema de salud, han logrado establecer un sistema paralelo, en el mundo universitario también decidieron hacer un sistema paralelo desde el punto de vista educativo universitario. Esas dos realidades cabalgan y lamentablemente uno lo que observa es que el gobierno, en esa preferencia, en esa jerarquización, la política que ha diseñado para las universidades tradicionales es tratar de disminuirla. ¿Cómo la disminuye? Asfixiándole. ¿Y cómo las asfixia?
que el dinero que implica su funcionamiento, al no tenerlo en el tiempo y en el espacio correcto, exista a lo interno, agua a lo interno, deterioro progresivo en sus distintas áreas. Tanto es así que, por ejemplo, una institución que tenían como universidad, sí, la universidad se diferencia a los colegios o a los institutos universitarios porque es el centro de la producción del conocimiento. Y para producir conocimiento requieres investigar. Para investigar requieres condiciones elevadísimas para poder hacer esa tarea. Eso implica formar a los docentes que entran desde su etapa inicial, profesor instructor, hasta profesor titular, haciendo trabajo de investigación. Esas condiciones que antes eran también difíciles, pero siempre el pugilato normal del gremio con el Estado, habían concurrencias para llegar a acuerdos. Hoy por hoy ese diálogo, esa concurrencia de actores naturales de la sociedad, hoy no se da ese diálogo franco, ameno, sincero y además transparente al país. Eso no se da y eso lo que está llevando es que hoy, por ejemplo, en el caso que te puedo decir yo con mucha propiedad, hoy, por ejemplo, el gremio universitario, el gremio docente, viene diciendo el año 2007, producto de estos presupuestos reconducidos, que hoy en el 2014, ayer el profesor Mario Bonucci, rector de la ULA, decía que de lo mandado al ministerio le aprobaron el 39% para esa casa de estudio. Igualmente, esa realidad en la ULA pasa en la UCB y cuando tú tienes menos recursos para funcionar, por supuesto, lo que tienes la consecuencia directa es deterioro progresivo en las distintas áreas que son expresiones de la universidad. Pero si todos los años la queja es la misma, y estamos hablando que del 2007 para acá se reconducen los presupuestos, y todos los años hacen una prueba de músculo el profesorado con manifestaciones, con protestas, con medidas de presión, ¿por qué la presión no ha sido suficiente o definitiva para que le tuerzan el brazo al Estado, para que se llegue a una solución definitiva y no a estos pañitos calientes que todos los años generan una protesta nueva? Bueno, mira, es una pregunta extremadamente inteligente porque, mira, los docentes universitarios, cuando ingresamos a la universidad, ingresamos al rol que nos asignan. Producto de ese rol que nos asignan, uno no quisiera estar, el profesor a pie, no quisiera estar en un ambiente que implique conflictos más allá para lo cual fue educado y fue entrenado. Por supuesto, la universidad no escapa a la realidad del país. ¿Sí? Hay una similitud en escenario. A pesar de que el gremio, la dirigencia gremial, con algunas autoridades, ha hecho insistentemente la denuncia política, ¿ok? No hay que dejar de reconocer que este gobierno, en sus 15 años que tiene en el ejercicio del poder, ha venido aplicando políticamente una estrategia que uno llama perversa, pero inteligente. Es, yo no te aniquilo, porque sería muy evidente hacerlo, sino que yo te voy asfixiando. Cada día yo te voy, es como cuando un paciente tú quieres medir la frecuencia respiratoria. Tú debes tener una frecuencia respiratoria normal. Pero si a esa frecuencia respiratoria tú le colocas una mano cerca del aparato respiratorio y comienzas a apretar, por supuesto, tu ejercicio de respiración cada día es menor. Uno hace la denuncia política, que es lo que a uno le corresponde en universidad. Y más allá de eso, tú no puedes tener permanentemente al docente en un vilo de conflicto permanente. Entonces, claro, uno hace la denuncia, uno aspira que como docente, para la cual eso nosotros sí estamos claros, que las diferencias, que la forma de construir algo implica el diálogo, implica el debate, implica la confrontación de ideas sana. Tú vas a la confrontación de ideas, tú vas al debate político, al debate gremial y al debate académico, y tú aspiras que el interlocutor, que es el Estado, tenga una respuesta recíproca en función de los intereses comunes. ¿Cuál es el interés común que tiene el Estado y que debe tener la sociedad? En este caso, la universidad, los profesores, el desarrollo del país, hermano. Si no hay otro. Es decir, ambos nos interesa que este país sea productivo porque ese sería el reflejo del desarrollo de sus habitantes. Pero esa sintonía, esa sincronía que debe haber, no la hay, Antonetti, no la hay. Y por eso entonces nosotros, al no haberla, ¿qué es lo que nos queda? Ir denunciando permanentemente políticamente esa política. Hasta que, bueno, este país entienda que el modelo que hoy nos gobierna no genera desarrollo productivo para este país. Hablábamos al principio que analizaron dos realidades, la realidad presupuestaria de la universidad para el funcionamiento de la universidad y la realidad presupuestaria para la supervivencia del profesorado. ¿Cuál es la realidad del presupuesto, del salario hoy en día del profesorado
de acuerdo a lo que está establecido en la convención colectiva que pueden tener y de acuerdo al cumplimiento de esa convención? Mira, el gobierno ha establecido en estos últimos años como política hacia el nivel de esas áreas el control. Y únicamente no el control del punto de vista de la decisión, sino que ellos observaron que durante sus primeros años eran muy débiles en la organización gremial. ¿Y qué hicieron? Para tratar de solapar a las organizaciones gremiales electas por la base, bueno, hicieron como estrategia generar sindicatos y federaciones paralelas, bolivarianas y socialistas. ¿Quién las eligió? Nadie, porque en ninguna universidad. ¿Y a quiénes representan? Ellos hizo representar a los profesores socialistas bolivarianos y por supuesto representan al pueblo profesoral. Pero ¿qué porcentaje de la realidad es que tú no lo puedes medir, porque la única forma que te permite a ti medir eso a través de un descriptor son que esos sindicatos tengan elecciones abiertas, democráticas y libres, y no los hay. ¿Sí? Pero de hecho, siempre cuando hay corrientes distintas, pues salen a la calle o salen puertas adentro al foro universitario y se ve, mira, esto es un bululú, claro, o estos son cuatro pelagatos. O sea, en el mundo docente, lo que llama uno la ideología del gobierno cada día, en afectos y simpatía de sus militantes es menor. Donde hay una masa importante al nivel de los trabajadores universitarios, eso no lo podemos negar, en el sector de los obreros y en el sector de los empleados administrativos. ¿Y ellos se imponen sobre el profesorado? ¿Sobre el estudiantado? No se impone, pero sí hay una fuerza a lo interno que tiene que ver de dialéctica importante que genera que la situación de la dirigencia de esos gremios está en franco apoyo al proyecto bolivariano. Ahora, cuando vemos esta realidad... No así en el mundo docente. Entonces, ¿qué es lo que hay? Aguas internas a la universidad. Bueno, la no concurrencia de lo que antes nosotros teníamos, que era la unidad intergremial. ¿Ok? Antes, verde, rojo, amarillo y azules, en el tema universitario tú veías a todo el mundo amalgamado porque lo que importaba era las reivindicaciones y las condiciones de trabajo de los trabajadores. Ahora cada quien va a dar su cuenta. Ahora cada quien, como este gobierno tuvo la habilidad en la sociedad de politizar todo, bueno, está politizado, ideologizado también lo que implican las trincheras de lucha. Es decir, todo lo que no sea en función del proyecto bolivariano socialista, entonces eso no es de afín y entonces yo tengo que separarme de aquello que no es igual que yo. Ok, en virtud de esta realidad que nos han descrito acerca de la disminución presupuestaria para tener calidad en la educación y poder hacer la investigación y tener acceso a todos los requerimientos necesarios. En virtud de los conflictos o de los problemas que confrontan en cuanto al salario suficiente para que el profesorado viva. En virtud de la división que hay desde el punto de vista gremial. ¿Qué acordaron y qué peso específico tienen en lo que acordaron para obtener resultados positivos? En el área de las condiciones de vida, la conclusión que llevó la dirigencia gremial, además demostrada en descriptores, es que a pesar de que en la última convención colectiva impuesta por el gobierno, donde los sindicatos y las asociaciones profesorales no fuimos suscribientes de esa convención, el aumento que dieron en enero de este año, que fue el 25%, por supuesto, el deterioro progresivo que ha tenido las escalas inflacionarias, más lo que hemos estado observando en dinámica del país, ha llevado a que un profesor hoy instructor a tiempo completo, que es más o menos el promedio que uno saca como modelo de manera de análisis, está ganándose 1.558 bolívares. Sí, con ese salario no hay la posibilidad de ni siquiera cubrir lo que uno llama la canasta básica alimentaria. No hay. Y si no lo hay, entonces tampoco lo hay su desarrollo familiar. Eso tiene un impacto. En el otro área, que es en el área de las condiciones de trabajo, cada uno observa más que en la universidad no existe o hay mucha dificultad para encontrar papel para poder reproducir, tinta para poder hacer cosas, implementos materiales para poder docencia en clase. Esas deterioro tanto de la área de las condiciones de trabajo más las condiciones de vida, le expresamos al profesorado. Bueno, llegó nuevamente de retomar y continuar, ¿verdad?, esta lucha que tenemos en diferimiento permanente para poder traer nuevamente, alzar la voz y reclamar al Estado que bajo esas condiciones no se puede seguir dando ni la docencia, ni puede estar
en el ámbito del desarrollo humano de un profesional al cual tiene por la Constitución y por la ley de universidades una alta misión en esta sociedad, que es la generación, la formación de la generación de relevo. Pero, ¿qué pasos acordaron? Porque no pueden permanentemente estar, bueno, hoy hago una prueba de músculo y si obtuve esto, pues entonces lo postergo para el año que viene. O sea, tienen que solucionar esto de manera definitiva. Eso se lo plantearon. Tienen un cronograma de acciones, en qué consiste, a qué llegaron, qué estrategia decidieron establecer. La discusión que dio la dirigencia gremial a la base profesoral era un poco evaluar con ellos algunas estrategias de lucha gremial. Porque bueno, las convencionales, en este ejercicio político que hoy tiene el Estado y que ha hecho el Estado en la sociedad, no hay que ocultar de que hay miedo para protestar. Y hay mucha gente que siente temor ir a una protesta de calle. Explicamos de mantener esa dinámica. Cada día lo que uno tiene que ver de alzar la voz, lo que uno llama el músculo de la vanguardia para expresar a viva voz las necesidades del sector. Bueno, planteamos una serie de estrategias gremiales que queríamos escuchar la retroalimentación docente. ¿Ok? Producto de esa retroalimentación hubo un primer acuerdo. Primero, que la asamblea y el profesorado universitario se declaren conflicto desde ayer permanente en relación a las situaciones de salario y condiciones de trabajo en la universidad. Déjame interrumpir esto porque me quedan apenas 3 minutos y quiero respuestas cortas, por favor, para tratar de llegarle a la población, sobre todo estudiantil. ¿En qué consiste, desde el punto de vista práctico, declararse en conflicto permanente? El conflicto implica una serie de etapas que se van a cumplir para evaluar en el mes de enero la posibilidad de suspensión de actividades académicas. Eso implica dirigir hacia el ente patronal, que en este caso el primer patrono es la universidad, nuestra posición de la asamblea y los profesores, que no vamos a seguir aceptando esas condiciones deterioradas. Ese sería el fin, o sea, la medida último, extrema. La medida extrema. Suspensión de actividades. Suspensión de actividades de carácter académico. ¿Únicamente en la Universidad Central de Venezuela? Bueno, eso nos corresponde la asamblea ayer a los profesores de la UCB. Nosotros estamos agrupados en la Federación de Asociaciones de Profesores y, por supuesto, ese probablemente sea y va a ser el debate también con las 18 asociaciones hermanas. Si llegaran al extremo de declararse en paralización de actividades, ¿hasta qué nivel sería paralización? ¿Sería una paralización total? ¿Sería una paralización permanente en el tiempo? ¿Cómo lo concibieron? Bueno, los profesores de por sí son antinatura de paro, no lo concebimos. Uno aplicaría que antes de llegar a eso, el Estado escuchara los planteamientos que hiciéramos nosotros y por la vía del diálogo y la negociación natural que hay en la sociedad se resolviera. Si no hay esa actitud y hay una persistencia de lo que está haciendo el Estado con respecto a no dar respuesta a esas dos áreas que nosotros hemos identificado como deterioradas, bueno, por supuesto, no nos queda otra que ir incrementando las acciones gremiales, donde no descartamos paralización de actividades académicas temporales y permanentes. ¿Sí? Eso no se descarta, pero eso lo va a decir en la medida que se va desarrollando el feedback entre lo que tú aspiras, lo que el Estado debe responder y lo que la universidad debe conseguir. Me quedan menos de 2 minutos. Entre el paro definitivo y esta fecha, ¿qué viene en camino? O sea, ¿qué hay en el medio? Por mandato de la Asamblea de Profesores, nosotros tenemos 11 facultades. Los profesores pidieron que hiciéramos asambleas por escuela a partir del lunes. Entonces, vamos a comenzar a planificar y a organizar asambleas por escuela, ¿sí? de las más de 40 escuelas que tenemos en la universidad. Eso sí, la asamblea pidió, junto con los profesores, que se invitaran a las autoridades de las escuelas respectivas en los distintos escenarios para gremio y autoridad hacerle causa común a lo que estamos nosotros identificando. Me queda apenas 1 minuto. Hay 3 patas en esta mesa que no pueden divorciarse y hemos hablado acerca de un presunto divorcio gremial. El de los obreros, el de los estudiantes, el del profesorado. ¿Cómo se concatenan? ¿Hay apoyo o no? Claro. Una cosa, cuando te hablaba de las luchas internas, es la dirigencia. Pero cuando tú ves la base de los trabajadores, los obreros y de los profesores, están pasando por los mismos problemas. Bajo nivel salarial, condiciones de trabajo muy deterioradas. Creo que la base de los trabajadores va a dar un mensaje distinto, porque cuando tú escuchas el clamor de todos los sectores... El estudiantado está consciente del deterioro que está sufriendo la universidad. El estudiantado lo que nos está diciendo es: no lleguemos a la medida extrema, porque esa medida extrema tiene un perjuicio importante en mi desarrollo. Sin embargo, ellos no te dicen que no te van a dejar de apoyar. Sí, nos van a apoyar en la medida que en conjunto definamos acciones como lo hicimos en la última
En la última experiencia. Me quedan apenas unos 15 segundos. ¿Cómo evitar que entonces el gobierno los acuse? Bueno, esta es otra fase de la guerra económica desestabilizadora contra el gobierno. Mira, en el mundo maniqueo que el gobierno permanentemente nos tiene en la sociedad, eso va a ser inevitable que en el discurso político lo diga. Pero si algo el gobierno tiene mucha debilidad es que su discurso político, al seno de la sociedad, en la matriz de opinión, en la medida que tú evidencies qué es lo que está pasando como sociedad, y si algo goza el profesor y la universidad, goza de una reputación en la sociedad, en la cual en la última experiencia que tuvimos se logró evidenciar y eso generó una matriz de opinión a nivel nacional e internacional. Nosotros apostamos porque hay el diálogo, como en todo país democrático, pero bueno, eso va a ser inevitable que el gobierno diga que va a haber una guerra ahora, que vamos a desestabilizar el país, pero las consignas son estrictamente gremial y estrictamente de lo que tiene que ver la situación laboral de los trabajadores universitarios. Muchísimas gracias, Héctor. Héctor Moreno, secretario general de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, por habernos acompañado en Lo que la gente pregunta. Y ustedes